Hola, hola, probando, probando. Muy buenos días, por favor responda en el chat con un sí o con un no si se me escucha correctamente. Muchas gracias. Buenos días con todos. Vamos a empezar entonces la clase de hoy día compartiendo una pantalla. En primer lugar voy a hacer referencia al sistema virtual para poder mostrar los contenidos y lo que vamos a desarrollar hoy día. Hoy día, básicamente, lo que vamos a desarrollar a profundidad van a ser las preguntas que conciernen a su tema de tesis. Muy bien, entonces me ubico en el aula virtual. Estamos en proyecto, el grupo D. Vamos a ver los contenidos de esta semana, del 27 de abril al 1 de mayo.
Tenemos estado de arte, soluciona el problema, la tarea, que ya la comentamos la clase pasada, que viene a ser básicamente conseguir referencias bibliográficas y hacer unos 10 líneas en Word utilizando la herramienta automática de Word. Vamos a continuar con los temas de investigación, las preguntas, y finalmente vamos a colocar también esta clase en vivo. Esto que ven aquí abajo, clase en vivo, es la clase que hemos tenido la última vez, ya está colocada aquí, y la que hagamos hoy también la vamos a colocar aquí. Entonces vamos a empezar con los temas de investigación. Vamos a tratar de cubrir todos los temas. Yo hoy día he preparado referencias para ustedes, ¿ya? Eso quiere decir de que hoy día yo voy a compartirles información de diferentes ángulos de su tesis, de modo referencial, ¿no? De modo de que ustedes puedan tomar esto que voy a compartir con ustedes como un punto de partida, ¿no? De su tema de tesis. Entonces voy a empezar con todos los grupos. Esta vez recordar que nos habíamos quedado en la clase pasada en los grupos 6, 7, ¿no? Quería empezar ahora a ver, haciendo las preguntas. ¿Hay algún alumno del grupo del tema de tesis 6, que es modelado de redes neuronales artificiales de las características de transistores? Quisiera saber si algún alumno del grupo 6 tiene alguna pregunta. En concreto, me dirijo a los señores Cuadros y Pérez. Por favor, tomen el micrófono. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, o si no pueden usar el micrófono, utilicen el chat. Repito nuevamente, para el tema 6, los señores Cuadros y Pérez, ¿tienen alguna consulta? Entonces lo que voy a hacer en este momento, como voy a hacer con todos los grupos, hoy día voy a cubrir todos los grupos, lo que yo voy a hacer es compartir información que tengo para ese grupo. Por ejemplo, para ese grupo, dentro de la carpeta modelado neuronal IV, tengo yo unos papers. Voy a pasar compartiendo este de aquí, ya para explicarles un poquito más qué es lo que podría ser un punto de partida para ustedes, ¿ya? En primer lugar, lo que están viendo acá es un trabajo de tesis doctoral que se ha hecho en una institución que se llama CICC, que queda en Ensenada, Baja California, México, ¿ya? En esta tesis van a encontrar ustedes en 151 páginas cómo se ha abordado el tema de investigación de uso de redes neuronales, también conocidas como ANNs, en la modelización de las curvas características para hacer modelos de transistores de microondas. Cuando ven la palabra GaN, significa nitruro de galio, FET, es los FET que nos han enseñado en la universidad, ¿no? Transistor de efecto de campo. Cuando encuentran la palabra IV, significa corriente-voltaje, ¿no? Curvas características de corriente-voltaje. Y aquí les explica cómo se usan las redes neuronales para modelar estos dispositivos basadas en curvas IV, con la posibilidad de predecir además parámetros. Entonces, en esta tesis, que es bastante extensa, van a encontrar ustedes alguna información. Yo voy a ir a las figuras, ¿no? La parte de teoría hay que pasarla, porque nos explica desde el punto de vista físico qué es, pero hay que concentrarnos en figuras de este tipo, que nos dicen, estas son las curvas IV, y esto es lo que vamos a modelar, lo que vamos a representar con ecuaciones utilizando las redes neuronales. Entonces acá nos dice qué herramientas se pueden utilizar. Aquí el autor ha utilizado MATLAB y otros simuladores de circuitos electrónicos, y ha trabajado también bajo la suposición de que esto es el circuito eléctrico equivalente del transistor FET. Esto también se ha estudiado en los cursos de dispositivos y circuitos electrónicos de los temas de transistor de efecto de campo, o si no lo encuentran ustedes en el Boylestad o en el Schilling. Pero estos son una consideración de vista de cómo es este transistor. Aquí en el capítulo 4 se nos habla de red neuronal, qué es, cómo funciona. Algo que deseo remarcar es de que esta tesis, si bien está hecha en México, está en inglés, porque en ese país los jurados que evalúan la tesis vienen de Estados Unidos, y por eso lo escriben en inglés. Sin embargo, para nosotros es importante tener esta referencia, porque de hecho es bastante comprensible esta tesis a nivel de diagrama de bloques, cómo se hace esta modelización.
Entonces, lo que les tocaría leer a ustedes no es tanto cómo funciona la red y cómo planteo las ecuaciones, sino ver qué es lo que quiero obtener, cuál es el resultado final que quiero obtener. Por ejemplo, aquí tienen uno de los transistores que ellos han utilizado para hacer su trabajo. Evidentemente, ustedes no van a utilizar, porque estamos en cuarentena, no podemos comprar equipos ni transistores, pero sí podemos simular en software, en MATLAB, por ejemplo, o en simuladores, y reproducir ciertas características, ¿no? Entonces yo me estoy tomando la libertad de adelantar un poquito para señalarles qué temas pueden ser importantes o no en este trabajo, ¿no? Acá tenemos una cosa que se llama modelado la señal grande, ¿no? Esto vamos a pasar. Esto es lo que se les pide, ¿ya? Lo que ustedes tienen que hacer como resultado de su investigación es un diagrama donde implementen esta estructura de red neuronal en un programa MATLAB y que este programa MATLAB sea capaz de reproducir estas curvas. Tienen que reproducir ustedes las líneas azules, pero comparándolas con los puntitos rosados que son los datos medidos, ¿ya? Entonces, ese es un paper que pueden tomar como referencia. Evidentemente también hay otros artículos aquí que les hablan de temas similares, ¿no? En este caso es un paper, versión reducida, hablamos de 4 páginas, que nos hablan de que esas redes neuronales nos permiten reproducir estos datos, ¿no? Obtener estos resultados. Nos dice cómo lo hace, ¿no? Entonces, sugiero leer estos papers que he dejado acá, que evidentemente yo se los voy a compartir posteriormente, ¿ya? Al final de la clase, probablemente en horas de la tarde o noche, voy a estar compartiéndolos. Ojo, el día viernes primero, o sea, mañana, no tenemos clase porque es el día del trabajo. Entonces, ese día, en la mañana, a primera hora, ustedes van a tener toda la información del aula virtual para poderla descargar y trabajar, ¿ya? Entonces, hoy día es un tema de explicación y de preguntas. Entonces, esto ha sido lo que es con el grupo 6. Vamos a pasar con el grupo 7. Por favor, los alumnos Churata y Valdivia. ¿Alguna consulta de su tema, Churata y Valdivia? Muy bien. Los alumnos Churata y Valdivia del grupo 7 tienen un tema que es sistema de control de temperatura en una cámara térmica usando lógica difusa. Y para estos alumnos yo he buscado algunos papers, dentro de los cuales tienen este que dice control de temperatura implementando una lógica difusa concurrente. Nos habla un poco de las ecuaciones que se utilizan para implementar lógica difusa. Aquí mezcla un poquito con redes neuronales, pero nos muestra que el objetivo es hacer esto, ¿no? Tienen ustedes un water bath, que es como una especie de ducha con agua, de la cual quieren controlar la temperatura, y se hace un sistema de control en lazo cerrado. Es un tema ya bastante conocido para nosotros. Pero lo interesante es cómo se hace el control. Este no es un PID, no es un PI, sino es un control con lógica difusa. Entonces tienen ustedes aquí un diagrama de water bath, que es el agua con un calentador, una resistencia calefactora que calienta el agua. Evidentemente, a ustedes no se les ha pedido, o sea, no se les va a pedir implementar el tanque con agua y esto, pero la idea de este paper sí les puede valer, ¿no? Y cuando hablamos de cámara térmica, puede ser una cámara que tenga simplemente aire, o sea, una cámara vacía donde hay aire y que se calienta, pues, la temperatura interna, pero el mismo principio puede usarse también para lo que es un depósito con agua. Entonces, este paper les puede servir de referencia, pero también hay que ir un poco más adelante. Este link que tienen acá, por ejemplo, es un link donde se utiliza el Arduino como un controlador difuso de temperatura, ¿no? Entonces, es el Arduino. Entonces vamos a empezar a ver el Arduino. Bueno, este enlace, ¿no? Arduino Temperature Control nos indica de que ya pues hay en YouTube que nos dice cómo el Arduino puede implementar funciones de lógica difusa para hacer un control, ¿no? Entonces eso también es una lectura sugerida, ¿no? Les puede dar alguna idea de componentes a utilizar para este tema de tesis, ¿no? Entonces, esa es una estrategia que quería compartir y este tema
Quería saber, ustedes van a leer luego los otros papers, pero quería saber si tienen alguna consulta hasta aquí. Alumnos del tema 7, ¿alguna consulta? Bueno, pasamos al tema 8, que es módulo de medida de temperatura, saturación de oxígeno, orientado al apoyo del diagnóstico. Los alumnos Mani y Muay. Entonces, para este tema, que es medida de control de temperatura, saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca, es diferente al proyecto anterior, porque aquí es una especie de medida a distancia, saturación de oxígeno, y aquí yo estoy compartiendo con este grupo una propuesta de un proyecto en el cual está bastante definido y claro lo que se pide, ¿no? Hacer un kit. Bueno, esto es una semilla, ¿no? Ustedes lo pueden variar, lo pueden modificar como ustedes deseen, no hay problema. Pero la idea en principio podría ser hacer un kit adaptable a teléfonos celulares, que nosotros lo podamos hacer plug and play al celular y nos permita medir parámetros biológicos a distancia, ¿no? Temperatura, etcétera, ¿no? Y para ello se había planteado como problema de que la gente no tiene dispositivos médicos que le permitan medir su temperatura a distancia, saturación de oxígeno, y que en los bancos podría ser muy importante contar con estos dispositivos de bajo costo para saber si dejar o no dejar pasar a las personas. El objetivo entonces es construir un kit de medida de parámetros biológicos a distancia, ¿no? Adaptables a celulares, de manera de que el celular pueda funcionar pues como un termómetro de distancia o como un pulsioxímetro u otro, todo en el mismo celular, ¿no? Un aplicativo. Y había que hacer para ello definir sensores, microcontroladores, hacer un programa de microcontrolador, definir una carcasa ergonómica. Ustedes no lo van a implementar, pero tendrían que definir cómo sería, cómo se haría, etc. Y una prueba. Aquí hay una propuesta de sensor que se podría utilizar para esta aplicación. Hay papers donde dicen que ya se contrastó el performance del sensor con Fluke y con Keysight, que son marcas de dispositivos importantes. Para medir la oximetría de pulso, se planteó usar este sensor junto con el Arduino, y hay un paper que describe esto. Luego se hablan de las ventajas de este dispositivo con las marcas ya existentes. O sea, lo que ya hay más próximo al proyecto, el proyecto que se plantea es esta, la figura C que está aquí. Esto es lo que se propone hacer como tema de tesis: usar el celular con un microcontrolador y ponerle sensores intercambiables. Un sensor infrarrojo a distancia para medir la temperatura, un sensor para medir la oximetría de pulso, probablemente tipo dedo, para que el paciente meta su dedo, u otro, etc. Incluso podría ser hasta un pequeño micrófono, de manera que con una tos el sonido se pueda grabar en el celular y posteriormente en otro proyecto, no en este, se puede hacer pues un reconocimiento de tos para ver si tiene neumonía o no, etc. Pero la filosofía es el plug and play, kits intercambiables. Y con lo que podemos comparar desde el punto de vista comercial es con esta figura, que es un termómetro que muchos probablemente han visto, que se tiene aquí, lo pones a 10 centímetros a la frente y te mide la temperatura, o con este aplicativo de celular que ya tiene un sensor oxímetro de pulso y permite medir, pero lo tienen por separado. Este señor solo es oxímetro, este señor solo es termómetro, es termómetro, pero hay que hacer contacto. En cambio, este sería un poquito la mezcla de los tres, pero a un precio muy bajo, ¿no? Entonces, acá tenemos una justificación y debajo una metodología. ¿Cómo se haría? Primero hay que partir de especificaciones técnicas, definir un hito que viene a ser un poco qué componentes se van a usar, cuál sería la arquitectura. Luego hay comparaciones con los sensores que ya hemos mencionado anteriormente. Todo se basa en medir la intensidad de la luz reflejada para determinar temperatura o saturación de oxígeno. Y bueno, tienen finalmente la carcasa, ¿no? Un hito 4, o sea, la penúltima etapa del proyecto sería hacer un prototipo de laboratorio, contrastarlo con otros. Esto no deja que lo hagan, sino en la medida de lo que se pueda únicamente, ¿no? Pero evidentemente tienen que dar evidencias contundentes desde el punto de vista matemático, de simulación y de cálculos, de que todo esto va a funcionar, ¿no? Y finalmente, como resultados esperados, ¿no? Se tiene pues que se tendría un aparato
a corto plazo que serviría para ayudar a diagnosticar el COVID. Ojo, no reemplaza el diagnóstico. El aparato no nos va a decir tienes o no tienes COVID. El aparato simplemente va a decir, cuidado, que tienes tanto temperatura y tanto saturación, es probable que tengas COVID. Dirígete al centro de salud. No te va a decir, no, tu temperatura está bien, tu oximetría está bien, no es necesario que vayas, quédate en casa, ¿no? Acá tienen más o menos un cronograma y las referencias. Esto es lo que tienen que leer, ¿ya? Sugerido, ¿no? No es obligatorio, es sugerido, ¿no? Entonces, esto sería la propuesta para ese tema de medida a distancia. Es tema 8. Tema 9. Sistema de detección de objetos para vehículos, ¿no? Yo me he permitido también preparar unas referencias para estos objetos, ¿no? Objetos y anticolisión. Entonces acá tengo un paper en el que se dice, ¿cómo se dice? Evitar la colisión y navegación en vehículos debajo del agua utilizando datos de sonar. Bueno, esto es debajo del agua. Yo lo sé si es debajo del agua, pero nos sirve al menos como instrumento para decir cómo se hace, ¿no? Entonces acá nos se coloca pues un equipo donde el sensor va en la parte superior, ¿no? Vamos a ver en la parte de abajo que se utiliza la palabra ROV. ROV es muy importante que ustedes sepan, es Remotely Operated Vehicle, o sea, vehículo operado de forma remota, ¿no? Eso es básicamente lo que le dicen a esta máquina acá arriba, ¿no? Un ROV. Y nos dice a qué frecuencias trabaja este sonar, cómo funciona, cómo hace para evitar las colisiones, y trabaja por conos, ¿no? Al parecer envía señales en 3 diferentes direcciones, mide los rebotes y puede funcionar como un pequeño radar que le evita que choque. Y esto funciona bajo el agua, entonces se espera que también pueda funcionar en la superficie, ¿no es cierto? Entonces a ustedes no se les pide que hagan un tema bajo el agua o un drone, no, algo sencillo, simplemente que pueda evitar detecciones en la tierra, pues, ¿no? Lo ponen en el auto y evita que choques con algún objeto. Pero es necesario hacer simulaciones de este tipo, cómo reconoce los objetos, ¿no? ¿Qué hace? Nos da una alarma, ¿sí? No se pide que hagan ustedes un vehículo autoguiado. Esto no es un robot seguidor de línea, mucho menos. Esto es algo que nos indica como un pequeño sonar o radar, cómo haría un vehículo para moverse. Y además, tienen ustedes aquí un link donde, si ustedes lo ponen en el YouTube, les va a dar idea de cómo funciona este aparato en Arduino, ¿ya? O sea, les da el componente del Arduino, una sugerencia de sensor, una sugerencia de programa, ¿no? Y que ustedes pueden muy bien estudiar o simular. Muy bien, entonces ese ha sido el sistema de detección de objetos. Ahora vamos a pasar al tema 10, que es caracterización eléctrica de substratos para implementar circuitos de alta frecuencia. Entonces, en este tema de caracterización, también en esta carpeta me he permitido poner algunos papers, uno de los cuales fue escrito por mi persona y otro profesor, en el cual hay una que nos habla. Por ejemplo, aquí el paper tiene 3 partes. Una que es characterization, que nos dice cómo se caracteriza de acuerdo a este comunicado un substrato. Entonces, cuando uno va a la parte de caracterización, que viene a ser la segunda parte, uno puede tener más o menos idea de lo que se pide. Aquí, en el punto 3, substrate characterization, nos indica qué es caracterización y básicamente es hallar experimentalmente la permitividad y la tangente de pérdidas, ¿ya? Entonces aquí, como pueden ver, se ponen referencias, ¿no?, de algunos papers de cómo se hacía o se hace con otros métodos, y acá en concreto se dice que se va a utilizar un parámetro que se llama S1, estamos hablando de parámetros de scattering, tema que ha debido ser abordado en el curso de MOFO, microondas y optoelectrónica. Y aquí se nos indica que las variables a hallar experimentalmente son epsilon y tangente delta, utilizando simuladores como CAD y en este caso VNA. Sin embargo, el circuito que se ha utilizado en este paper es un resonador del tipo T, que es simplemente un circuito impreso en forma de T.
en el cual medimos el parámetro S11 y S22 en las frecuencias que están indicadas aquí, y a partir de esos datos obtenemos una curva. En realidad son dos curvas, una que representa el S11, los triángulos, y otra que representa el S21, que son los cuadrados. Y lo que ustedes tienen que verificar es que experimentalmente se puede demostrar que estos dispositivos, cuando uno le cambia el valor de epsilon sub r, el pico se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, y cuando uno le cambia el valor de tangente delta o pérdidas, los picos de resonancia se mueven hacia arriba o hacia abajo, lo cual es interesante porque me permite contrastar estas medidas de acá, estas simulaciones de acá, perdón, con datos medidos, y en el momento en que simulación y dato medido son iguales, yo puedo decir que he hallado los valores correctos de epsilon sub r y tangente delta. Para este grupo, si necesitan hacer simulación, les recomiendo Microsoft Office. Si desean, me lo pueden pedir. Yo les puedo colocar un acceso en Drive para que se lo descarguen. Entonces, aquí se habla de datos medidos, experimentales, y finalmente algunas conclusiones de ese punto, ¿no? Acá está el gráfico importante que se les pide para este grupo, comparar los datos medidos y simulados, en este caso el Roton Loss. Y como vemos que tiene la tendencia similar, que son aproximadamente los mismos, puesto que de menos 30 a menos 35 dB la diferencia no es mucha. Entonces, se puede decir que hemos hallado los valores correctos de epsilon y tangente delta, que son estos que están aquí. Entonces, todo esto se explica que también, desde el punto de vista experimental, se haría con este tipo de circuito y se sacan conclusiones. De la parte B hacia abajo ya no corresponde porque sería una ampliación, otro tema. Sin embargo, también se les da otros papers, como este del 2009, que nos dice cómo se caracteriza la permitividad, o sea, el epsilon sub r, para PCBs. PCBs son circuitos impresos, o sea, substrato. Printed Circuit Boards es lo mismo que decir substrato, ¿no? Entonces aquí nos dice que van a utilizar un método en base a ecuaciones y nos dicen nosotros vamos a dibujar estas líneas, ¿no? Para poder simular los parámetros S, y nos explican su método aproximadamente, ¿no? Dicen, han quemado esa placa, en vez de hacer el resonador en T, ellos han hecho este tipo de circuito, y en base a las medidas de los parámetros de scattering, como ven acá, S11 y S21, han medido ellos estas propiedades de los eléctricos, utilizando esa ecuación que están viendo ahí, ¿no? Entonces ustedes tienen que abordar diferentes métodos de medidas de parámetros de sustratos y ver los pros y los cons de cada uno, ver cuál es el mejor, mejorarlo si es posible, el mejor, y hacer un aporte, ¿no? Tema 11, diseño de un array de antenas rectangulares para 5G. Para esto, igual he preparado un material, vamos a ir a parte de referencias, antenas para 5G. Ustedes saben, la quinta generación de telefonía o de comunicaciones móviles es muy importante porque se va a trabajar con gran velocidad de internet, gran ancho de banda, a diferentes frecuencias. Unas frecuencias son 60 GHz, otras son 28 GHz, otras son 3.5 GHz. En este caso, este paper brinda datos de diseño de un array microstrip patch. Esto es lo que tienen que hacer ustedes. Tienen que diseñar un array de antenas patch microstrip a una frecuencia, no puede ser esta, cualquier otra, puede ser 3.5, 2, etcétera, no hay problema, pero que sea una frecuencia de 5 GHz. Y aquí nos da una geometría, una propuesta, en primer lugar, de lo que se denomina una grid, ¿no? Un grid array, pero ustedes no tienen que centrarse en este de acá, sino ustedes tienen que obtener algo parecido a esto. Esto de acá es a lo que tienen que llegar. Evidentemente, no de esa dimensión, si quieren lo hacen con más parches, con menos parches, más grande, menos grande, etc. No hay problema, pero aquí ustedes encuentran, por ejemplo, en este paper, cómo ha calculado la dimensión, que es un objetivo que tienen que lograr. Cómo se calcula la dimensión de cada uno de esos parches rectangulares con el objetivo de que todo este conjunto trabaje como una antena directiva en las frecuencias de 5G. ¿No? Y este paper nos indica cómo se ha hecho, se ha comparado simulación con medidas también. En el caso de mantener la pandemia hasta el fin del curso, habrá que hacer básicamente la simulación, pero vamos a hacer una simulación bien con ecuaciones, de manera que pueda soportar cualquier pregunta que podamos formular. Y aquí tienen un poco una tabla comparativa de cómo sería el patrón de radiación
¿no? Ustedes pueden utilizar, evidentemente, el Ansoft o HFCs para poder simular la antena, ¿ya? Es necesario para este proyecto direccionar toda su investigación a ese software, Ansoft, HFCs, aunque también pueden utilizar MicroOffice, pero me parece que el más adecuado es el Ansoft, que he visto en también, bueno, un curso similar. Muy bien, entonces este de aquí ha sido array de 5G. Hay otro paper, ustedes lo van a leer también. Vamos a pasar después de esta 11, vamos a dar nuevamente una vuelta al tema 1. El tema 1 es sistema de localización y censado indoor aplicado a clínicas y hospitales. Entonces también he preparado para este tema sistema de censado indoor una referencia. Vean esta referencia, es importante. Ustedes van aquí a YouTube, va a salirles mi persona presentando una propuesta de proyecto de hace varios años, 2016 o 14, donde se explicaba que lo que se pretendía era colocar en diferentes puntos de un hospital sensores para localizar a cualquier persona. Sin embargo, del punto de vista técnico, ustedes pueden leer aquí, en estos papers, que se puede utilizar la tecnología Passive RFID para localizar objetos. Y una de las cosas que es importante es de que en este paper lo han implementado en esta superficie. O sea, es como que lo han puesto, me parece, en el suelo, debajo de las baldosas, los sensores y toda la electrónica, de manera que a medida que uno va pasando por encima de él, uno es sensado. Y proponen cómo se usaría en el pie este tipo de sensores, probablemente por un tema de distancia para detectar el sensor. Eso es libre, ustedes pueden poner en el pie, en la mano, en la boca, no importa. Y acá nos detalla un poco el circuito, y la velocidad de las personas también tiene un impacto en la lectura del sensor, y hay diferentes fenómenos que se denominan colisiones y tiempo de respuesta, que también están cuantificados. Entonces, las preguntas para todos los grupos que se van a hacer van a estar relacionadas un poco con lo que se aborda en los papers, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes lo implementan pegado en las paredes y el paper aquí me dice que está en el suelo, pero que ha habido un fenómeno llamado colisión, una pregunta de sustentación puede ser, ¿cómo impacta la velocidad si una persona está corriendo en el pasillo para la lectura del sensor? Entonces, la respuesta que tienen que dar no tiene que ser algo que salga de forma intuitiva o genérica. Tiene que ser una respuesta que salga en fundamentos. Tiene que decir, profesor, si bien es cierto, no se ha podido implementar, este paper dice que la velocidad con la que una persona transita tiene efecto en la lectura y se ha minimizado con esta técnica de aquí. Y nosotros, al ponerlo en la pared, pensamos utilizar esa misma técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante abordar, ¿no? Un paper más aquí, vamos a poner este. Dice, Reliable on Indoor Location Sensing Technique, ¿no? Esta utiliza RFIDs activos, ¿no? Tienen que saber además que hay RFIDs activos y pasivos. Eso también puede ser pregunta en el momento de la sustentación. ¿Qué es un RFID activo? ¿Qué es un pasivo? Y vamos a ver entonces, aquí hay una especie de mapa. Dice, deployment of tags in the experiment environment. Significa que en un área de experimentación, ¿no? en un cuarto, una habitación, han puesto distribuidos los RFIDs de esa forma y los lectores RFIDs de otra forma. Y han empezado a hacer programas matemáticos para calcular localizaciones, para evitar colisiones de lecturas entre sensores, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tienen que leer este grupo para saber, si bien es cierto, esto es en un cuarto, en un pasillo, cómo sería, lo pongo en la pared, en el techo, en el suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Incluso ustedes pueden proponer soluciones alternativas, ¿no? Entonces, eso fue sensado indoor y ahora vamos a ver predicción de campo eléctrico en sistemas de FM y TV usando inteligencia artificial, es el tema 2, ¿no? Entonces, para el tema 2, vamos a ver también estas referencias. Campo eléctrico, vamos a ver dónde está. Aquí. Ok. Tenemos entonces, en primer lugar, este documento en Word, que nos habla de la página web que hay que revisar libremente del FSC, donde tenemos ahí una serie de curvas para propagación en VHF, UHF, a diferentes condiciones y alturas de antenas.
Aquí hay un paper que nos habla de PAD-2. PAD-2 es una palabra importante en su tema de tesis, porque es las pérdidas en el camino, no pérdida de canal, en la banda VHF utilizando redes neuronales. Entonces aquí nos dice, esto es más o menos el paper que se pide, ¿no? Nos dice qué tipo de neuronal han utilizado para modelar este canal de comunicación. Bueno, lo que interesa acá es un poco las curvas que han sacado, ¿no? Las curvas para representar el PAD-2. Yo sé de que a ustedes su variable que se les pide representar es el campo eléctrico y aquí está el PAD-2, que son diferentes. Pero la forma de modelar el PAD-2 y la forma de modelar el campo eléctrico tienen cosas en común. Vamos a ver otro paper de Salman, este de aquí. ¿Ya? Este dice Adaptive Neural Fuzzy Model, o sea, aquí mezcla red neuronal con lógica difusa para predecir la atenuación en las bandas de VHF, ¿no? Entonces aquí igual nos explica la metodología, nos habla de lo que su compañero ya mencionó en la clase pasada. Dice, the height of the transmitter can be as low as, y ese número. Entonces acá nos dice, la altura del transmisor puede ser tan baja como 150 metros. Entonces recordar que habíamos hablado de altura de antena transmisora, altura de antena receptora, etcétera. Y nos habla de la forma como lo ha implementado, ¿no? Un modelo, nos habla de la red neuronal, es la arquitectura mostrada en la figura 1. Las reglas de lógica difusa son las ecuaciones desde la 1 hasta la 4. Y nos dice cómo lo ha combinado, cómo lo ha mezclado esos dos componentes para hacer un predictor, ¿no? Un predictor del PAD-2 en diferentes campos, ¿no? Probablemente tener que buscar papers de cosas similares, pero a lo mejor tendrá que buscar electric field o campo eléctrico, temas así parecidos, ¿no? Pero sí hay, de hecho, pueden encontrar abundante información de ese tema. Después hay amplificadores de banda ancha en el rango de microondas, vamos a poner aquí. Y aquí vamos a abrir, en primer lugar hay un libro de un autor que se llama Guillermo González. Este libro tiene un capítulo, que es el capítulo 5, que nos habla, me parece, o un capítulo anterior, que nos habla del diseño de amplificadores de banda ancha. Esta parte de acá, este capítulo que estamos viendo, que es el 2, nos habla en general de cómo se haría un amplificador normal. Nos dice que la idea es implementar readaptación a la salida, readaptación a la entrada. Sin embargo, a medida que avanzamos, nos da modelos más sofisticados. Nos dice, estas líneas de acá pueden mejorar la prestación de un amplificador, pero todavía no es banda ancha, porque esto funciona a una sola frecuencia. Sin embargo, cuando nosotros avanzamos más al capítulo 3, Microwave Transistor Amplifier Design, aquí ya nos da un poco más de idea. Vamos a poner la página. No, bueno, esta gráfica nos dice los tipos de amplificadores que hay, nos habla de conceptos de frecuencia, etcétera, círculos de estabilidad, que son conceptos necesarios para implementar el amplificador, y luego nos dice, si quieres diseñar un amplificador, tienes que usar obligatoriamente la carta de Smith, y ahí nos hace un recuerdo, ¿no? Cómo se usa la carta de Smith para hacer las adaptaciones, que es el punto clave. Entonces, nos sigue hablando de teoría, de los círculos de ganancia, pero es necesario que yo llegue a una gráfica donde les diga dónde está el tema de amplificadores de banda ancha. Vamos a venir un segundo para acá, para encontrar, bueno, por ejemplo, este ejemplo de acá, el ejemplo 371, nos dice un amplificador para operar a la frecuencia de 6 GHz con máxima ganancia, y nos da los parámetros S. Pero es solamente 6. Cuando se habla de banda ancha, se está hablando de frecuencias que sea, por ejemplo, 3, 4, 5, 6 y 7 GHz, o sea, que funcionen esas 3. Pero eso lo vamos a encontrar a manera de ejercicio resuelto más adelante. Vamos a ver un segundo, por favor. Aquí está. Es el capítulo 4. El capítulo 4 que es Broadband
Esta es la palabra clave. Cuando se dice banda ancha es como decir, ¿ya? Banda ancha. Entonces, aquí tenemos que buscar la parte del capítulo que nos dice banda ancha y les voy a mostrar cuál es el problema que se refiere a esto. Vamos a ver. Este todavía no es. Vamos a ver un poco más adelante. Aquí. 4.4. Broadband Amplifier Design. Entonces aquí nos va a decir cuál es el procedimiento de diseño. La idea es tener, por ejemplo, la máxima ganancia en cada una de las frecuencias que el problema nos dice que hay que utilizar programas CAD, o sea, programación, y luego pasar el MicroOffice como herramienta de simulación. Y aquí este es el ejemplo que hay que revisar. Esto es a lo que hay que concentrarse. El ejemplo dice, los parámetros S de un transistor están dados en la figura 442. Vamos a hacerlo más grande para que se pueda apreciar. Diseño un amplificador de banda ancha con una ganancia de 10 en la frecuencia. ¿Ya? Y aquí abajo nos da la solución, ¿no? Nos dice, hay que empezar definiendo esta ganancia, luego dice, el parámetro S21 tiene valores diferentes en frecuencia, entonces hay que combinar las ganancias de esas redes de adaptación para compensar el parámetro S21, y luego nos dice que es posible compensarlo y hacer un amplificador de banda ancha en estas frecuencias, y finalmente nos dice, si quieres implementar esa red de adaptación para compensar ese parámetro 0,1, tienes que utilizar estos componentes. Un L1 que valga 22.1 nanohenrios, un L2 que tenga ese valor, 31.8, y finalmente dice, en carta de Smith, lo que tendrías que hacer para hacer ese diseño son estos trazos, estos círculos, ¿no? Y luego nos dice los resultados que se obtendrían, ¿no? Entonces, no se propone de que los alumnos hagan este mismo ejercicio, ¿no? Esa no es la idea. La idea es de que ustedes, dominando y habiendo leído esto, y otros papers que nos hablan de otras técnicas de diseñar amplificadores broadband, ustedes puedan decir, vamos a utilizar ahora este caso de estudio, cogen un transistor cualquiera de radiofrecuencia, le hacen simulación, MicroOffice, o si quieren a mano, hacen cálculos, no hay problema, y lo presentan sustentando un amplificador de microondas de banda ancha a esta frecuencia, digamos 3.5 GHz para aplicaciones de 5G, se hace así. Parto de su hoja técnica, parto que quiero llegar a 10 decibeles de ganancia, lo compenso con estas redes de adaptación, uso la carta de Smith de esta forma y este es mi resultado, ¿ya? Y evidentemente solamente faltaría pues hacer el layout, ¿no? Para que esté como listo para quemar. ¿Ya? Evidentemente, ese es un trabajo que requiere leer no solamente de ese libro, sino también de otros, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que dice diseño de un wideband power amplifier. Wideband es sinónimo de broadband, o sea, significa banda ancha. Y este paper acá nos dice cómo se diseña, ¿no? Nos dice sus criterios, cómo se usa la carta de Smith, cómo le quedaría el circuito, y esto es lo importante. Y lo que yo voy a preguntar es algo parecido a esto. Esa tablita, ¿no? A ver, del amplificador que han hecho, cuáles son frecuencias de funcionamiento y cuánto vale la impedancia de fuente y la impedancia de carga que tienen que colocar en su circuito para que funcione como banda ancha, ¿no? Entonces, eso lo tienen acá. Ustedes tienen esta información. El libro que les voy a pasar está en castellano. Y acá, si ustedes dicen, pero profesor, ¿dónde va a conseguir el transistor? Bueno, en tiempos de pandemia, pues es difícil, pero ya me han comunicado de que AliExpress está funcionando y que pueden traer determinados componentes, determinados equipos. Le damos prioridad al tema de salud, pero incluso si no lo traen o si no se puede comprar, no importa, al menos tienen que saber ustedes de que este amplificador existe y que tiene un precio bastante barato y que en base a él se pueden ustedes descargar su hoja técnica, sus parámetros S para hacer algún layout, para hacer algún circuito, ¿no? Y que también existen otros amplificadores y se puede simular, ¿no? Que son amplificadores pequeños.
Entonces, eso ha sido con respecto al grupo de Banach. Un segundo, por favor, voy a traer un cargador. Un segundo. Muy bien, estoy de regreso. Entonces, luego viene extracción de elementos parásitos en transistores de microondas. Es el tema 4, ¿no? Para la extracción de parásitos, también he preparado referencias. Un segundo. Es necesario buscar en diferentes fuentes. Hay algunos papers escritos por mi persona y otros por el profesor Apolinar Reynoso. Evidentemente hay muchos papers más, pero normalmente para extraer estos elementos parásitos hay un paper antiguo del 88, pero que ha marcado un hito. O sea que todos los papers nuevos hasta ahora se basan siempre en este. Y este paper se lo estoy dando a ustedes descargado aquí, que nos dice, si quieres extraer los elementos parásitos, tienes que tener en cuenta lo siguiente. El transistor es este, ¿ya? Y los elementos parásitos son estos de acá. Así nos dice. Los modelamos, los representamos, como las patillas de acceso, y la patilla pues tiene una inductancia, una resistencia parásita y una capacidad parásita. Eso en el lado del gate, porque siempre trabajamos con transistor de efecto de campo, y en el lado del drenador, como se indica aquí, trabajamos con lo mismo, ¿no? Estos son los parásitos del drenador, y son estos tres, y en el surtidor tenemos estos parásitos que están indicados aquí abajo. Entonces, el objetivo es hallar los valores de esos componentes R, L y C de los tres terminales, gate, drain y source, de manera que uno tenga la certeza de que puede hallar con exactitud luego los parámetros internos. Pues hallar esos parámetros externos requiere del uso de ciertas ecuaciones, que son estas ecuaciones que están viendo acá, ¿no? Que nos permiten, a partir de ellas, despejar los elementos parásitos para poder trabajar con ellas. Nos explica de dónde salen las ecuaciones, este es el circuito intrínseco, nos habla de un tema importante que es el embedding y el de-embedding. Embedding es el hecho de incluir o descontar las resistencias de acceso. Es como que tienen ustedes que mover los planos de referencia, de medida, en vez de ponerlos acá, ponerlos aquí adentro. Entonces, eso es importante porque se parte del supuesto que todo el transistor, esto viene encapsulado y que se lo mete al VNA. Todo esto se mete al VNA, se miden los parámetros S y es como una caja negra. Es una matriz de 2×2. Y a partir de esta caja negra tenemos que despejar cuánto vale cada uno de estos elementos. Ese es el objetivo. Entonces aquí nos dice cómo se puede descontar poco a poco los elementos y hacer aproximaciones para poderlos hallar, ¿no? Entonces nos dice que aquí se utiliza un programa de computación, bueno, este es antiguo, pero de hecho ya hay versiones que lo hacen en MATLAB, donde ya se implementan todas estas ecuaciones y a partir de ellas se puede hallar pues, los parámetros S, ¿no? En todos los parámetros S que dan origen a los elementos extrínsecos. Extrínseco o parásito es lo mismo, son sinónimos, ¿ya? Y bueno, pues representan las pérdidas del transistor en sus tres terminales, gate y source, o sea, las patillas de entrada, ¿no? Incluso algunos modelan el encapsulado. Bueno, y aquí nos dice cómo se hace. Algunas veces hay que polarizar el transistor en condiciones de 0 voltios de polarización, y en ese caso el circuito que he mostrado al principio en la página 1 del paper se reduce a este otro de acá, se simplifica este, del cual es más fácil extraer los elementos extrínsecos. Entonces, con diferentes niveles de polarizaciones y midiendo los parámetros de scattering, o sea, parámetros S, a diferentes frecuencias, uno puede ser capaz de extraer esos elementos parásitos, ¿no? Nos da las ecuaciones que cuando uno lee el paper, lo primero que hace es, le da ganas de meterlo al MATLAB para comprobar la validez de esas ecuaciones, pero de hecho sí funciona, ¿no? Sí se puede comprobar, es válido todo esto, ¿no?
Muy bien, entonces, una vez que se tiene la lectura de este paper de Dan Brin, yo les sugiero bastante poder leer otros papers, como el que estoy presentando aquí. Vamos a ver, aquí abajo, ¿no? Muy bien, entonces salimos de referencias y vamos nuevamente a modelado eléctrico no lineal de efectos dispersivos. Entonces, para este tema de aquí, eh, tienen un paper escrito por mi persona y otro paper de otros autores, Parker y Rathmel, que hablan de las curvas características IV que tenemos que utilizar para poder modelar estos efectos dispersivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver de que haciendo una introducción teórica del circuito equivalente del transistor FET, nosotros podemos eh, eh, representar las curvas IV, corriente-voltaje, a través de unas ecuaciones que están extraídas eh, de aquí en base a una ecuación de 4 variables y representadas en un circuito de este tipo. Entonces, nosotros podemos extraer los valores de corriente para diferentes valores de voltaje y hacer una comparación entre valores medidos y simulados. Aquí parece que fuera una sola curva, pero en realidad son dos familias de curva. Si yo le doy una ampliación, creo que se nota poco, estoy comparando cuadrados con rombos. Y los cuadrados y los rombos, como ven acá, no son necesariamente iguales, pero sí son muy precisos. Se trata de generar una ecuación que me genere estas curvas medidas. Mientras más precisa sea esa ecuación, es mejor. Sin embargo, los voltajes en drain y en source no son voltajes cualquiera, son voltajes pulsados. Tienen un nivel en DC y un valor pico. Y aquí les explica cómo funcionan esos valores pico, ¿no? Acá también se les dice de que se puede utilizar un simulador ADS o MicroOffice para que esa ecuación que han metido en MATLAB la metan en el simulador y el simulador también nos permita generar este tipo de curvas, ¿no? Como las curvas pulsadas. Muy bien, y bueno, evidentemente también se puede hacer simulación de parámetros S a partir de las curvas de corriente voltaje que están mostradas aquí, ¿ya? Muy bien, van a encontrar más información en los papers de Parker y Rathmel también. Muy bien, yo sé de que ha sido una sesión intensa y yo tengo que hacer una estrategia, ¿ya? Yo quiero que todos, por favor, esta información, lo que les he dicho, lo vayan pensando, lo vayan meditando, y yo esta paper lo voy a colocar en el aula virtual. Mañana en la mañana los van a encontrar y en base a eso ustedes van a poder hacer mejoras en su tema de tesis. No hay tiempo en este momento, por mi lado, para responder preguntas puntuales de los temas, porque eso lo vamos a hacer en la siguiente clase que tengamos, o en todo caso a través del foro, ¿ya? A través del foro me plantean sus preguntas y yo les respondo. Pero primero quiero que lean todos los papers que les he dado. Yo sé que ustedes tienen otros papers que han encontrado, está muy bien. Tienen que leer todo eso, lo que ustedes han encontrado con lo que yo les he dado y uniformizarle, darle el camino, darle la forma, hacer una buena tarea, ¿ya? Y cuando hayan hecho todo ese trabajo de lectura, pues recién me formulan preguntas a través del foro, o si no tienen preguntas, escriben directamente pues su tarea. Entonces, al margen de la parte técnica, quisiera saber si hay alguna pregunta antes de finalizar esta sesión referente a lo que acabo de decir, ¿no? Yo les subo los papers, ustedes los leen y se preguntan a través del foro. ¿Está claro lo que he mencionado desde el punto de vista de procedimiento? ¿Está claro? Escriba por favor un sí o un no en el chat para saber si está claro. Muchas gracias Germán, muchas gracias Jonathan, Marco, Isler, Iván, y muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, Guido.
Muy bien. Entonces, con esto doy por concluida la sesión de hoy día, que ha sido orientada a los proyectos y a los temas. Voy a colgar este video antes del fin del día para que ustedes lo puedan revisar y mañana en la mañana van a tener los papers versión completa para leer. Ojo, no significa de que estos papers son los únicos, son los exclusivos, son los fundamentales. No, no significa eso. Solamente es referencia. Ustedes, cada uno hace su tema de investigación. Lo pueden reorientar un poquito, le pueden mejorar. Yo no tengo la última palabra. Ustedes tienen la última palabra. Al final, es un trabajo que lo hacen ustedes. Ninguno de estos, a pesar que vean papers escritos de tema que es prácticamente el mismo, no significa que está hecho el tema, ¿no? Pueden encontrar un paper que es muy parecido al tema que ustedes tienen y dicen, pero si ya está hecho, ¿qué voy a hacer? Eso es falso. Esa persona hizo ese tema usando su método, su forma. A ustedes se les pide hacerlo mejorando, con una innovación, un punto de vista novedoso. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces los papers no están hechos ninguno. Cada uno hace un mismo tema de su propia forma, de su propio ángulo. Ustedes lo pueden simplificar, aumentar, sofisticar, etcétera, etcétera. Eso es importante, esa es la investigación. Sobre todo que revisen cómo han hecho 3 o 4 personas lo mismo que ustedes tienen en manos y eso les va a dar mucha luz. Y se van a convertir cada vez en más especialistas en ese tema. Y ese tema o proyecto lo pueden comercializar. Alguno dirá, ¿cómo voy a comercializar un software, un ingeniero? Pues tienen que saber de que en el extranjero hay empresas que compran ese tipo de software, ese tipo de temas, lo compran para implementarlo en su software comercial y luego venderlo. El hardware es más evidente, ¿no? Yo sé cómo lo puedo comercializar mi proyecto, venderlo, mi mercado, etcétera. Pero el software también. Tal vez no en nuestro país, pero en otros países todo esto se puede comprar. ¿Ya? Muy bien, entonces yo me despido y deseo que se cuiden, que pasen un buen día y nos estamos viendo entonces en la siguiente clase. ¿Ya? Hasta luego con todos.